Estimados estudiantes, la Cátedra de Ciencias Químicas les da la bienvenida a esta videotutoría. En esta ocasión estudiaremos las reacciones de precipitación. Comencemos. El primer tipo de reacción en disolución acuosa que vamos a estar estudiando son las reacciones de precipitación. En este tipo de procesos, una sustancia disuelta en agua va a reaccionar con otra sustancia disuelta en agua para producir un producto insoluble. Y cuando decimos un producto insoluble nos referimos a una sustancia que no va a tener la capacidad de disolverse en agua. Así que finalmente lo que vamos a observar es la formación de un sólido en la disolución, que se va a separar de la misma y va a precipitar, es decir, se va a sentar en el recipiente donde estamos realizando la reacción química. En el siguiente video podemos observar un ejemplo claro de lo que conlleva una reacción de precipitación. Aquí vamos a observar cómo dos disoluciones acuosas van a interaccionar entre sí, van a reaccionar y van a formar un sólido que en este caso es un sólido de coloración amarillo. Este proceso corresponde a la reacción de precipitación entre el yoduro de potasio y el nitrato de plomo. Observemos que estas dos disoluciones acuosas van a reaccionar para formar la especie sólida yoduro de plomo y también van a formar una especie que va a estar disuelta en agua, que en este caso es el nitrato de potasio. Ahora, para poder determinar si en una reacción entre sustancias en disolución acuosa ocurre la formación de un precipitado, tenemos que familiarizarnos con las reglas de solubilidad que aplican para ciertas sustancias iónicas. En este cuadro vamos a resumir algunas de las reglas más importantes de este tipo. Por ejemplo, podemos observar en el cuadro que hay sustancias iónicas que van a ser solubles sin excepciones. Por ejemplo, todos los compuestos con iones de los metales alcalinos como litio, sodio, potasio, rubidio y cesio, y los que tienen al catión amonio, son solubles sin excepción. También las especies que tengan a los aniones nitrato, bicarbonato y cloratos. Por otra parte, tenemos algunas especies que son en su mayoría solubles, como los haluros, especies que tengan a los aniones cloruro, bromuro, yoduro, que son solubles en la mayor parte de los casos, a excepción de los haluros de plata, de mercurio y de plomo. En el caso de los sulfatos, tenemos que agregar las excepciones anteriores, además de algunos metales alcalinoterrios como el calcio, como el bario o como el estroncio. También tenemos algunas especies que son insolubles por naturaleza, todas aquellas que tengan aniones carbonatos, fosfatos, cromatos y sulfuros, con la excepción de los que presenten metales alcalinos y amonio, que como ya lo discutimos son especies solubles. Por otra parte, aquellos que presenten al anión hidróxido van a ser también insolubles, a excepción de aquellos que presenten metales alcalinos y bario. Las reacciones de precipitación funcionan como reacciones de doble desplazamiento. A este tipo de reacciones también se les conoce como reacciones de intercambio o metátesis. Si tuviéramos una reacción hipotética entre dos compuestos iónicos AX y BY, lo que vamos a observar es que los cationes y aniones se van a intercambiar en este proceso. Así, el anión X va a pasar de formar una sustancia con el catión A y va a pasar a formar una sustancia con el catión B. Y de la misma manera, el anión, en este caso Y, va a pasar a formar un compuesto con el catión A. Un ejemplo de este tipo de procesos es la reacción entre el nitrato de plata y el cloruro de potasio. Observemos que en estos casos se van a intercambiar las especies. El anión nitrato, que está acompañando a la plata en los reactivos, va a pasar a formar un producto ahora con el catión potasio. Y de la misma manera, el anión cloruro, que está acompañando al potasio en los reactivos, va a pasar a formar un producto ahora con el catión plata. Generalmente nosotros representamos a los procesos de precipitación utilizando ecuaciones moleculares, que son las que hemos utilizado hasta este punto, donde representamos a las sustancias utilizando la fórmula química de la misma. Sin embargo, es común que también utilicemos ecuaciones iónicas para entender de mejor manera lo que ocurre en este proceso. En una ecuación iónica, lo que vamos a hacer es representar al compuesto iónico separando sus cationes y aniones en disolución acuosa. Entonces, lo que debemos hacer es tomar cada una de las sustancias y separarlo en los iones que lo conforman. Observemos, por ejemplo, que si tomamos al primer reactivo, el nitrato de plomo, debemos asegurarnos de que la especie iónica tenga la carga correspondiente a la que presenta dentro del compuesto iónico. Recordemos, como hemos discutido en videotutorías anteriores, que para saber cuál es la carga de una especie catiónica o aniónica, podemos utilizar la regla del intercambio de las cargas, que nos dice que en la fórmula química el subíndice que acompaña a una de las especies va a ser la carga de la especie contraria. De esta manera podemos observar que en el nitrato de plomo
tenemos un subíndice de 2 que corresponde a la carga positiva del plomo en este caso. Por eso tenemos al catión plomo más 2. De la misma forma podemos ver que el subíndice que acompaña al plomo, que es un 1, corresponde a la carga del anión nitrato, en este caso con una carga negativa de menos 1. También podemos apoyarnos recordando las reglas para asignar cargas a las especies que utilizamos cuando estudiamos la nomenclatura de compuestos inorgánicos. De esta manera vamos a separar todas las especies en sus correspondientes cationes y aniones. Observemos, eso sí, que la especie, que es el precipitado de la que se encuentra en estado sólido, no la vamos a separar en aniones y cationes, debido a que solamente las sustancias disueltas en el agua se separan en la disolución en cationes y aniones. Ahora, otro detalle importante que podemos observar en esta ecuación iónica es que hay ciertas especies catiónicas y aniónicas que se repiten tanto en los reactivos como en los productos. Por ejemplo, podemos ver que en los reactivos tenemos al anión nitrato y al anión nitrato y al catión potasio, que se repiten también en los productos, catión potasio y anión nitrato. A estas especies que se repiten tanto en los reactivos como en los productos, los solemos llamar iones espectadores, debido a que no están involucrados directamente en el proceso de formación del precipitado en la reacción. Si nosotros eliminamos estos iones espectadores de la ecuación iónica, vamos a obtener una ecuación iónica más resumida, que llamamos ecuación iónica neta, donde representamos la formación del sólido a partir del catión y el anión que directamente lo forman. En este caso, el catión plomo más 2 y el anión yoduro. Resolvamos el siguiente ejercicio. Vamos a completar las siguientes reacciones de precipitación y vamos a escribir la correspondiente ecuación iónica e ecuación iónica neta para cada una de ellas. El primer proceso que tenemos es la reacción química entre el nitrato de plata en disolución acuosa con el sulfato de sodio en disolución acuosa. Lo primero que debemos hacer en este tipo de problemas es determinar cuáles van a ser los productos de la reacción química. Existe un método sencillo que podemos utilizar para determinar cuál es el producto de esta reacción. Recordemos que las reacciones de precipitación funcionan como procesos de doble desplazamiento, es decir, los cationes y los aniones de las dos especies involucradas se van a intercambiar. Entonces, para poder predecir cuáles van a ser los productos, vamos a escribir a las dos especies reactivas que tenemos, separando sus cationes y aniones de la siguiente manera. Para el nitrato de plata tendríamos catión plata y anión nitrato. Recordemos que toda la molécula del nitrato corresponde a la especie con carga negativa. Y por otro lado tendríamos a la especie sodio, catión sodio, con el anión sulfato. Estas especies son especies iónicas. Así que recordemos que tenemos que identificar cuál es la carga que tiene cada una de ellas. Para recordar el aspecto de las cargas, recordemos que la carga de cada una de las especies corresponde al subíndice de la especie contraria. Según el cambio de cargas, podemos entonces identificar cuáles son los estados de oxidación correspondientes a estas especies. Por ejemplo, en el caso del nitrato de plata, vemos que el subíndice que tiene el nitrato corresponde a un 1. Esto quiere decir que la carga de la plata es una carga de más 1. Carga positiva porque se trata del catión. En el caso del anión podemos hacer lo mismo. Podemos considerar que el subíndice que tiene la plata corresponde a la carga que va a tener el anión nitrato. En este caso la plata tiene un subíndice de 1, entonces el anión tendrá un subíndice de menos 1. Podemos hacer lo mismo para la especie sulfato de sodio. Observemos que el sodio tiene un subíndice para todo el anión sulfato de 1, de manera que el estado de oxidación del sodio sería más 1. Y en el caso del anión sulfato, vemos que el subíndice que tiene el sodio es un 2, así que el estado de oxidación correspondiente al sulfato debería ser un 2. Otra manera en que podríamos haber determinado específicamente cuál es el estado de oxidación de los aniones es recordando que el anión nitrato siempre va a tener un estado de oxidación menos 1, mientras que el anión sulfato siempre va a tener un estado de oxidación menos 2. Una vez hemos determinado cuál es el estado de oxidación de cada una de las especies, entonces lo que vamos a hacer es unir a las especies de manera cruzada como estamos mostrando en pantalla. El catión plata se va a unir al anión sulfato y el catión sodio se va a unir al anión nitrato. Esto nos deja entonces la formación de dos especies. Por una parte tendríamos sulfato de plata
Recordemos que a la hora de unir las especies tenemos que respetar las cargas que tienen y colocar los subíndices correspondientes. El sulfato tiene una carga de -2, entonces el subíndice de la plata será de 2. Y la segunda especie que se formará será el nitrato de sodio. Como ambas especies tienen cargas de 1, entonces no deberemos poner ningún subíndice adicional. A partir de aquí, vamos a determinar si esta reacción efectivamente es una reacción de precipitación. Y para eso vamos a recordar las reglas de solubilidad que analizamos durante la videotutoría. En este caso sabemos que todas las especies que tienen metales alcalinos como el sodio van a ser solubles, pero los sulfatos de plata en específico son especies insolubles, así que esta especie que se forma es un sólido, mientras esta especie que se forma sí es una especie en disolución acuosa. Muy bien, con esto entonces ya hemos determinado cuáles son los productos de la reacción. A partir de acá, el segundo paso importante que debemos hacer una vez tenemos ya nuestros productos completados es determinar si la ecuación está correctamente balanceada. En este caso podemos ver que en el lado de los reactivos tenemos solamente un átomo de plata y en el lado de los productos tenemos 2 átomos de plata. Así que deberemos colocar un 2 delante del nitrato de plata en los reactivos. En el caso del sodio, vemos que tenemos 2 átomos de sodio en los reactivos y solamente uno en los productos. Así que vamos a colocar un 2 delante del producto nitrato de sodio en los productos. Y con esto la ecuación quedaría efectivamente balanceada. Una vez tenemos balanceada nuestra ecuación, vamos entonces a empezar a escribir las ecuaciones que nos solicita el problema. La ecuación que tenemos escrita en este momento en la pantalla es la ecuación molecular. A partir de esto tenemos que escribir cuáles serían la ecuación iónica y la ecuación iónica neta. Para escribir la ecuación iónica lo que debemos hacer es separar cada uno de los compuestos iónicos en disolución acuosa en sus correspondientes cationes y aniones. Así que la ecuación iónica para este proceso correspondería a tomar cada una de esas sustancias y separarlas en sus componentes. El detalle es que tenemos que respetar los subíndices y los coeficientes estequiométricos de los compuestos. Entonces, si empezamos con el nitrato de plata, observemos que el coeficiente estequiométrico me indica que ahí tenemos 2 átomos de plata, así que en la ecuación iónica deberemos indicar que tenemos 2 átomos de plata y ya sabemos que el estado de oxidación de esa especie o la carga es de +1. Es importante indicar también que se encuentra en estado acuoso. La segunda especie sería el nitrato, del cual también tenemos 2 aniones. La carga ya determinamos que era -1 y se encuentra en estado acuoso. Siguiendo con el siguiente reactivo, tendríamos en el caso del sodio, según lo que nos indica el subíndice, en la fórmula 2 átomos de sodio. Así que lo que vamos a hacer es colocar ese 2 como si fuera un coeficiente estequiométrico e indicar que tenemos entonces 2 cationes sodio +1. En el caso del sulfato, recordemos que la molécula de sulfato es esta completamente, así que solamente tenemos un anión sulfato y ambas especies se encuentran en disolución acuosa. A partir de acá vamos a tener a los productos. En la ecuación iónica solamente vamos a separar a las especies en disolución acuosa, de manera que el sólido sulfato de plata no lo vamos a separar en cationes y aniones. Seguimos del otro lado y tendríamos 2 átomos de sodio +1 acuosos y 2 moléculas de nitrato -1 también en estado acuoso. Con esto entonces completamos la ecuación iónica. Para poder escribir ahora la ecuación iónica neta, lo que nosotros debemos hacer es eliminar de la ecuación a los que llamamos iones espectadores, es decir, aquellos que se encuentran tanto en el lado de los reactivos como en el lado de los productos sin sufrir ningún cambio. Observamos que en este caso la especie nitrato está repetida en reactivos y productos junto con la especie sodio. Así que estos serían nuestros iones espectadores. Para la ecuación iónica neta, debemos escribir entonces la misma ecuación iónica pero sin los iones espectadores. Dos cationes plata +1 en disolución acuosa
un anión sulfato en disolución acuosa, forman el sólido sulfato de plata. Y con eso tendríamos finalmente nuestra ecuación iónica neta. En nuestro segundo ejemplo tenemos ahora el cloruro de bario reaccionando con sulfato de zinc. Nuevamente comenzaremos por separar esas especies en sus componentes. Tenemos bario y tenemos cloro, y luego tenemos zinc y tenemos el anión sulfato. En el caso del bario, el subíndice de la fórmula cloruro de bario nos indica que el estado de oxidación del bario tiene que ser de +2. Y en el caso del cloro, según el subíndice del bario, tiene que ser un estado de oxidación o una carga de -1. Para el sulfato de zinc va a ocurrir un detalle interesante. Según lo que nos indican los subíndices, el sulfato debería llevar una carga de 1 negativo y el zinc también debería llevar una carga de 1, dado que no tenemos subíndices. Sin embargo, sabemos que la especie sulfato específicamente es una especie que siempre tiene un estado de oxidación o una carga de -2. Esto quiere decir que para que el sulfato tenga una carga de -2 y los subíndices sean de 1, entonces el zinc tiene por fuerza que tener la misma carga que el sulfato, pero con signo positivo. Así que realmente, a pesar de que los subíndices nos pueden indicar otra cosa, las especies tienen, en el caso del sulfato, una carga de -2 y en el caso del zinc, una carga de +2. Con esto entonces unimos de manera diagonal los cationes y los aniones, y los productos que se formarían serían, por una parte, sulfato de bario. Observemos que el sulfato debería colocarle un subíndice de 2 al bario y el bario debería colocarle un subíndice de 2 también al sulfato. Pero de la misma manera que ocurrió en el sulfato de zinc, estos dos subíndices se van a cancelar entre sí. Y vamos a escribir el producto de una manera más reducida como sulfato de bario, sin subíndices. El otro producto sería el cloruro de zinc, y observemos que el zinc en este caso le pasa su carga de 2 como subíndice al cloro. Vamos a ver si alguna de estas especies es en efecto un sólido. En el caso de los cloruros de metales, como el zinc, generalmente según la tabla de solubilidad van a ser solubles. Sin embargo, los sulfatos de bario son especies insolubles. Así que el sulfato en este caso va a ser sólido y el cloruro de zinc va a estar en estado acuoso. Con eso tenemos entonces finalmente nuestros productos. Vamos a asegurarnos de que la ecuación esté balanceada correctamente. Tenemos un átomo de bario en los productos sin los reactivos, tenemos un átomo de zinc en productos sin reactivos, tenemos para el cloro 2 átomos y 2 átomos, y para el sulfato completo también tenemos la misma cantidad de especies. Entonces la ecuación está balanceada. Con esto entonces podemos comenzar a escribir nuestra ecuación iónica. Vamos separando nuestras especies. Tendríamos bario más 2 en disolución acuosa, más vamos a ver, más 2 cloros, también en disolución acuosa, más zinc más 2 en estado acuoso, más el anión sulfato, forma el producto sólido que no se separa. Y luego tenemos un catión zinc y 2 aniones cloro. Según esto, entonces, los iones espectadores de nuestro proceso serían el cloruro, que se repite en ambos lados de la ecuación, y el zinc, que se repite en ambos lados de la ecuación. Con eso tenemos la ecuación
neta, donde el bario más 2, acuoso, reacciona con anión sulfato acuoso y produce sulfato de bario sólido. Y con esto tenemos entonces nuestro resultado final. En el último ejemplo, tenemos la reacción entre el carbonato de potasio y el cloruro de calcio. Comenzamos con nuestras especies separadas. Tenemos potasio y tenemos anión carbonato. Recordemos también que el carbono con el oxígeno unidos van a formar un anión poliatómico completo. Entonces esa es la especie aniónica de ese conjunto. Y en el caso de el calcio tenemos calcio por un lado y cloro por otro lado. Con esto entonces vamos a observar qué pasa con las cargas. Carbonato, según el subíndice del potasio, va a tener un estado de oxidación o una carga de -2. El potasio, en este caso, no tiene ningún subíndice el carbonato, entonces tendría una carga de +1. En el caso del cloruro de calcio, el calcio tendría un subíndice, o el subíndice del cloro nos indica que el calcio tiene una carga de +2, y en el caso del cloruro, el subíndice del calcio nos indica que tiene una carga de -1. Con esto tenemos ya nuestras especies iónicas listas. Vamos a hacer el cambio entonces de las especies. Los productos serían cloruro de calcio sin subíndices y luego el carbonato de calcio. Observen que en este caso el calcio y el carbonato se intercambian los subíndices de 2, lo simplificamos y queda la fórmula escrita como la vemos en pantalla. Determinemos ahora si hay algún producto precipitado. Las especies de metales alcalinos como el potasio siempre son solubles, entonces esta especie estaría en disolución acuosa. Sin embargo, los carbonatos de metales como el calcio son insolubles. Entonces esa sería nuestra especie sólida. Nos queda revisar si la ecuación está correctamente balanceada. Tenemos 2 átomos de potasio en los reactivos, solamente uno en los productos. Vamos a colocar un 2 delante del cloruro de potasio. Y con eso la ecuación quedaría balanceada. El calcio está balanceado, el carbonato está balanceado y el cloro estaría balanceado. Vamos con nuestra ecuación iónica. Comenzamos separando las especies. 2 calcio más 1, acuoso, más carbonato, menos 2 acuoso, más calcio, más 2 acuoso, más cloruro acuoso. Nos da como resultado 2 cationes potasio acuosos, dos cloruros acuosos y la especie sólida carbonato de calcio. Los iones espectadores en este caso serían el potasio por este lado, que se cancela con el potasio de este lado, y el cloruro. Observemos que aquí nos faltó colocar un 2 delante del cloruro, dado que el subíndice del cloruro de calcio en el cloruro es de 2. Entonces con esto se eliminan los iones espectadores y nuestra ecuación iónica neta sería entonces anión carbonato más catión calcio se unen para formar carbonato de
calcio. De parte de la Cátedra de Ciencias Químicas esperamos que esta videotutoría haya sido de su utilidad. Muchas gracias.